Había tanta gente ese día, tanta gente vestida de gala, con sus flores y sus globos y sus sonrisas anchas, y yo estaba ahí parada, en medio de todo ese bullicio con un reloj de bolsillo guardado en la bolsa de mi vestido azul marino, el mismo vestido que había planchado 3 veces la noche anterior, porque quería verme bien, quería verme digna del momento, quería estar a la altura de ese día que había esperado toda mi vida. Mi nieto, mi Mateo, se había graduado de ingeniero, el primero de la familia en pisar una universidad y salir con un título en la mano. Y yo había estado ahí desde el principio, desde cuando él era un niño de 5 años, que me preguntaba por qué los aviones no se caían del cielo, desde cuando le compraba sus útiles escolares con el dinero que me sobraba de coser blusas ajenas, desde cuando le hacía las tortas de frijol con epazote que él tanto adoraba y que se comía de camino a la escuela. Yo había estado en cada paso de ese camino, pero cuando Fernanda, mi nuera, me tomó del brazo y me llevó hacia donde estaba el grupo de amigos y familiares de ella, cuando me plantó frente a todas esas personas que yo nunca había visto en mi vida y dijo, con esa sonrisa tan perfecta, tan ensayada, tan fría por dentro, esta es una amiga de la familia, yo sentí que el suelo de ese auditorio en Monterrey se abría debajo de mis pies y me tragaba entera. Una amiga de la familia. Eso era lo que yo era para ella. Eso era lo que había decidido que yo fuera frente a mi propio nieto, frente a los compañeros de mi nieto, frente a personas que nunca me habían visto, pero que en ese momento me miraban con esa cortesía distraída que se le tiene a alguien que no importa. Y mientras Fernanda decía esas palabras con la boca llena de una dulzura que nunca llegó a los ojos, me apretó el brazo con una presión que no era cariño, que era una advertencia, que era un no digas nada, no hagas escándalo, sonríe y cállate como siempre lo has hecho. Y Alejandro, mi hijo, mi único hijo, el hombre al que di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía, estaba parado a 2 metros de distancia con una copa de refresco en la mano y una sonrisa en la cara, como si nada estuviera pasando, como si yo no estuviera ahí parada siendo borrada del mapa frente a su propio hijo. Me llamo Amparo, tengo 63 años y he vivido toda mi vida en Monterrey, en el mismo barrio de Mitra Centro donde nací, donde me casé, donde enterré a mi marido Ernesto hace 22 años y donde crié a Alejandro completamente sola, con mis 2 manos y mi máquina de coser. Soy costurera, o lo era, porque ya estoy jubilada. Aunque la verdad es que jubilada es una palabra muy elegante para lo que soy, que es una mujer que cosió blusas, vestidos, pantalones, uniformes escolares, disfraces de carnaval y ajuares de novia durante más de 35 años, hasta que los dedos ya no me respondieron igual y los ojos ya no aguantaban tanto tiempo bajo la luz de la lámpara. Ernesto murió de un infarto un martes por la mañana mientras cargaba cajas en el almacén donde trabajaba desde hacía 12 años. Me avisaron por teléfono a las 11:15. Yo estaba cosiendo un vestido de quinceañera color durazno, y cuando colgué, me quedé sentada frente a la máquina sin poder moverme durante no sé cuánto tiempo, porque el mundo se había partido en 2, y yo no sabía todavía qué iba a hacer con los pedazos. Alejandro tenía en ese entonces 22 años y ya vivía en casa de unos amigos. Así que me quedé sola de la noche a la mañana con una deuda en el banco, una casa que necesitaba reparaciones y la certeza de que nadie iba a venir a rescatarme. Nadie vino. Aprendí a no esperar que viniera. Antes de seguir contándoles lo que pasó ese día, lo que hice después de que terminó la ceremonia, y de cómo cambió todo lo que yo creía saber sobre mi familia, quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les está llegando, si sienten que conocen a alguien como yo, o que quizás ustedes mismas han vivido algo parecido, regálenme un like y suscríbanse al canal. Ese gesto tan pequeño para ustedes significa muchísimo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles estas historias. Gracias, de verdad. Destino, ahora sí. Déjenme contarles todo desde el principio. Cuando Ernesto murió, Alejandro tenía ese trabajo de medio tiempo en una papelería del centro
y estudiaba por las noches administración de empresas, aunque a los 2 semestres lo dejó porque dijo que no era para él. Yo nunca le reproché nada. En ese momento lo que necesitaba era que él estuviera bien, que comiera, que tuviera un techo, que sintiera que aunque su papá ya no estaba, la vida podía seguir siendo algo más que una carga. Así que seguí cosiendo. Cosí de lunes a domingo durante meses sin tomarme un solo día de descanso. Acepté trabajos de ropa de hospital, de uniformes de empresa, de manteles para restaurantes, lo que fuera que me llegara. Con ese dinero pagué la deuda del banco, arreglé la gotera del techo, compré los uniformes que Alejandro necesitaba para su nuevo trabajo en una empresa de logística y guardé lo que pude en una lata de galletas que escondía debajo de mi cama, porque no confiaba en los bancos después de lo que nos había pasado. Esa lata llegó a tener en algún momento hasta 12,000 pesos, que para mí en ese entonces era una fortuna. Y de ahí salió el dinero para el primer semestre de Alejandro, cuando a los 3 años de la muerte de Ernesto, decidió que sí quería estudiar, pero que lo que quería era arquitectura. Yo le dije que sí. Le dije que sí, aunque 12,000 pesos no alcanzaban ni para la mitad de lo que iba a costar el primer año. Aunque yo no tenía idea de dónde iba a sacar el resto, aunque me daba miedo y me daba vértigo y me daba una angustia que no le conté a nadie porque no quería que él sintiera que era una carga. Le dije que sí. Y al día siguiente fui a hablar con doña Esperanza, la vecina de enfrente que tenía un negocio de tamales, y que siempre me había dicho que si algún día necesitaba ayuda con algo que le dijera, y le pregunté si me dejaba usar su cocina los fines de semana para hacer tamales que yo iba a vender. Doña Esperanza me dijo que sí sin pensarlo 2 veces, y así empecé a madrugar los sábados a las 4 de la mañana para tener los tamales listos antes de las 8. Y a las 9 ya estaba yo en la esquina de la calle Pino Suárez con mi canasta y mi termo de atole vendiendo tamales de rajas, de frijol con queso, de dulce con pasas, lo que hubiera pedido la gente ese fin de semana. Alejandro estudió arquitectura durante 5 años. En esos 5 años, yo cosí más que en cualquier otro periodo de mi vida. Trabajé los fines de semana en los tamales. Vendí los aretes de oro que me había heredado mi madre cuando murió, los únicos aretes de valor que tenía. Unos aretes con forma de flor que ella llevaba puestos en todas las fotos de cuando era joven y que yo nunca me había atrevido a ponerme porque me parecían demasiado preciosos para el día a día. Los vendí en 4,500 pesos a una señora que los vio cuando los estaba mostrando en el mercado de segunda mano de los domingos. Y con ese dinero pagué el último semestre de Alejandro cuando me dijo que le faltaban fondos y que si no conseguía el dinero antes del viernes, iba a perder su inscripción. No le pregunté para qué había usado el dinero que le había dado el mes anterior. No era el momento de hacer preguntas. Era el momento de conseguir 4,500 pesos antes del viernes, y eso fue lo que hice. Cuando Alejandro se graduó de arquitecto, yo fui al gimnasio del Instituto Tecnológico, donde hicieron la ceremonia con mi vestido de los domingos, y me senté en la primera fila que pude encontrar libre y lloré sin parar durante todo el discurso del director, porque ese título no era solo el título de Alejandro, era también el mío. Era el título de todas las noches que me había quedado despierta cosiendo bajo la lámpara, de todos los tamales del sábado, de los aretes de mi madre. Conoció a Fernanda ese mismo año, en el trabajo donde entró después de graduarse. Fernanda era asistente administrativa en un despacho de arquitectura en la Colonia del Valle, bonita, bien vestida, de una familia con más recursos que la nuestra, con una madre que había estudiado contaduría y un padre que tenía una ferretería propia. Cuando Alejandro me la presentó, yo la recibí con todo el cariño que tenía. La invité a comer a mi casa. Le hice carne en su jugo, que era el platillo que yo preparaba cuando quería impresionar a alguien. Le pregunté por su familia, por su trabajo, por sus gustos. Ella fue amable ese día, educada, sonriente. Yo pensé que íbamos a llevarnos bien. Pensé muchas cosas en ese entonces que después resultaron ser completamente equivocadas. Se casaron al año y medio. La boda fue sencilla porque ninguno de los dos tenía para una fiesta grande, y yo contribuí con 15,000 pesos
que había estado ahorrando durante casi 2 años para darle a Alejandro en algún momento importante de su vida. Y con los vestidos de las damas de honor que cosí yo misma en 3 semanas, trabajando cada noche hasta la medianoche para tenerlos listos. Nadie me lo pidió. Yo lo ofrecí porque quería ayudar, porque quería que la boda de mi hijo fuera bonita, porque no se me ocurrió que ese gesto pudiera ser interpretado como algo distinto a lo que era. Fernanda recibió los vestidos. Dijo que estaban muy bien, con un tono que no era exactamente entusiasmo, y el tema no se volvió a mencionar. Hubo una época cuando Alejandro tenía unos 28 años y ya trabajaba de manera más o menos estable en ese despacho de arquitectura donde conocería a Fernanda, en que me pidió prestados 30,000 pesos para dar el enganche de un departamento pequeño en la colonia Cumbres. Me dijo que era una oportunidad que no podía dejar pasar, que el precio era muy bueno, que él me los regresaba en cuotas de 2,500 pesos mensuales. Yo no tenía 30,000 pesos en ese momento, pero tenía ahorrados 19,000 en mi lata y tenía pendientes de cobrar varios encargos de costura que sumaban otros 6,000 y pico. Fui con una clienta que me debía desde hacía 2 meses. Cobré lo que me debía, pedí a otra que me adelantara el pago de un vestido de novia que todavía estaba a medias, y junté los 30,000 en 10 días. Se los di en efectivo, en un sobre. Alejandro me dijo: «Gracias, ma, te lo juro que te los devuelvo». Los 30,000 pesos nunca regresaron. No en cuotas, no de golpe, no de ninguna forma. Hubo 2 o 3 meses en que me mandó algo, 1,000 pesos por aquí, 2,000 por allá, pero eso se fue espaciando y luego simplemente se detuvo y nunca más se mencionó el tema. Yo tampoco lo mencioné. Pensé muchas veces en mencionarlo, practiqué la conversación en mi cabeza decenas de veces, pero siempre encontraba una razón para dejarlo para después. Que no era buen momento, que él estaba pasando por una racha difícil, que el dinero ya estaba gastado de todas formas y pedir que lo regresaran no lo iba a hacer aparecer de la nada. Me convencí de que era un préstamo que se había convertido en regalo y traté de no pensar más en eso. Pero el cuerpo lleva la cuenta aunque la mente decida no hacerlo. El cuerpo recuerda cada sacrificio con una precisión que no perdona. También recuerdo el invierno en que Alejandro se enfermó de una bronquitis muy fuerte que lo tuvo en cama durante 3 semanas y que le hizo perder varios días de trabajo y, por lo tanto, varios días de pago. En ese momento no tenía seguro médico propio, así que pagué yo los 3 consultas con el médico, los medicamentos y los suplementos vitamínicos que el médico recomendó para la recuperación. Eso fue cerca de 4,800 pesos que no tenía pensado gastar en ese mes, lo que significó que ese mes no pude pagar a tiempo el recibo de la luz y tuve que ir a hacer un arreglo en la compañía para no quedarme sin servicio. Nadie supo eso. Nadie supo que ese mes yo comí frijoles y arroz durante 2 semanas, porque el presupuesto no alcanzaba para más después de cubrir los gastos de la enfermedad de mi hijo. Lo hice sin que nadie me lo pidiera y sin decírselo a nadie, porque en ese entonces yo creía todavía que el sacrificio silencioso era la forma más noble del amor materno. Ahora sé que el sacrificio silencioso solo es noble cuando la otra persona también entiende su valor. Cuando la otra persona no lo ve y no lo agradece, y de hecho ni siquiera sabe qué ocurrió, el sacrificio silencioso se convierte en una deuda que nunca se cobrará porque nadie sabe que existe. Al año de casados llegó Mateo. Yo fui al hospital el día que nació y estuve en la sala de espera 6 horas hasta que Alejandro salió con esa cara de asombro que ponen los hombres cuando se convierten en padres por primera vez. Esa cara de no poder creer que una cosa tan pequeña exista y que esa cosa tan pequeña sea parte de ellos. Me abrazó en el pasillo y lloró. Y yo también lloré. Y en ese momento me pareció que todo lo que había pasado antes, todos los sacrificios, todas las noches de desvelo, toda la soledad, valían ese abrazo en ese pasillo de ese hospital. Cuando me dejaron ver a Mateo a través del vidrio de la nursería, con esos pies diminutos y esa carita arrugada y esos puños apretados como si ya desde el primer día
estuviera listo para pelear, saqué de mi bolsa el reloj de bolsillo de Ernesto, el reloj que había cuidado durante 22 años como si fuera una reliquia sagrada, y lo sostuve en la palma de la mano y le dije bajito, casi sin voz: «Ya llegó, Ernesto, ya llegó tu nieto». Ese reloj era de plata, con la tapa grabada con unas iniciales que ya se habían borrado un poco con el tiempo, pero que todavía se podían leer si uno sabía lo que buscaba. EBM, Ernesto Vázquez Montoya, mi marido, el padre de mi hijo, el abuelo de ese niño que acababa de llegar al mundo sin saber nada de nada todavía. Durante los primeros años de vida de Mateo, yo estuve muy presente. Iba a la casa de Alejandro y Fernanda 2 o 3 veces a la semana, llevaba comida, cuidaba al niño cuando Fernanda tenía que salir, lo bañaba, le cantaba las mismas canciones que le había cantado a Alejandro, le enseñé a decir abuela antes de que dijera cualquier otra cosa. Fernanda al principio aceptaba mi ayuda sin hacer mucho comentario, aunque yo empecé a notar ciertas cosas pequeñas que en ese momento me decía a mí misma que eran producto de mi imaginación o de los nervios del posparto, que cuando yo llegaba ella se metía a su cuarto y tardaba mucho en salir, que cuando yo hacía comentarios sobre cómo cuidar al bebé, ella sentía con una sonrisa que no llegaba a los ojos, que cuando sus propias amigas venían a visitar al niño, Fernanda los recibía con una energía y una calidez que yo nunca recibí. Me decía a mí misma que era normal, que las nueras necesitan su espacio, que no debo ser de esas suegras que se meten en todo, que debo respetar los límites. Me lo repetí durante años. Me lo repetí hasta que ya no pude seguir repitiéndolo. El primer momento en que noté que algo estaba verdaderamente mal fue en el cumpleaños número 5 de Mateo. Fernanda había organizado una fiesta en el jardín de su casa, con piñata y pastel, y todo lo que corresponde a un cumpleaños de niño. Yo llegué con un regalo que había cosido yo misma, un overol de mezclilla con el nombre de Mateo bordado en rojo en el pecho, y con una bolsa de dulces que había preparado con sus favoritos, porque ya me sabía de memoria lo que le gustaba y lo que no. Cuando llegué, Fernanda estaba en la puerta recibiendo a los invitados, y cuando me vio, me saludó de beso, pero de inmediato me dijo, con esa voz baja que usaba cuando no quería que otros la escucharan: «Amparo, hoy van a venir los papás de mis amigas, gente que no te conoce, así que por favor no te pongas a contar historias de cuando Alejandro era chico, que eso hace que la conversación se complique». Yo me quedé callada, asentí. Entré a la fiesta y me senté en una silla cerca de la mesa del pastel. Y estuve ahí durante 3 horas sin que nadie me presentara a nadie, sin que Alejandro me buscara en ningún momento, sin que Fernanda me dirigiera más de 2 palabras que no fueran para pedirme que le pasara algo que estaba cerca de donde yo estaba sentada. Cuando llegó el momento de cantarle las mañanitas a Mateo, yo empecé a cantar desde donde estaba. Y el niño me buscó con los ojos entre toda la gente, y cuando me encontró, se soltó de la mano de su mamá y corrió hacia donde yo estaba y me abrazó por la cintura. Eso fue lo mejor de ese día. Eso y solo eso. Los años siguieron pasando. Mateo creció. Fue a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. Yo seguí presente en todo lo que me dejaron estar. Seguí llevando comida cuando podía. Seguí ofreciéndome para cuidarlo cuando los papás tenían compromisos. Seguí mandando dinero en los cumpleaños, aunque mi jubilación no era para derrochar. En algún momento del camino, sin que yo pudiera identificar exactamente cuándo había pasado, Fernanda había logrado que mi presencia en esa familia fuera algo completamente opcional, algo que se aceptaba cuando era conveniente y se ignoraba cuando no lo era. Alejandro no protestaba. Alejandro nunca protestaba. Alejandro era de esos hombres que cuando hay una tensión en el cuarto, hacen como que no la ven, que sonríen, que cambian el tema, que dicen, «Ay, no exageres, todo está bien», cuando claramente nada está bien, y que al final del día duermen perfectamente porque han decidido que el problema es de las demás personas, no de ellos. Yo lo conocía desde siempre. Yo sabía exactamente cómo era, y sin embargo, durante años preferí pensar que era timidez,
que era falta de carácter en momentos difíciles, que algún día iba a cambiar. La esperanza es una cosa muy peligrosa cuando se aplica a las personas equivocadas. Cuando Mateo entró a la universidad a estudiar ingeniería industrial, yo contribuí con 50,000 pesos que había ahorrado durante 10 años en una cuenta que abrí específicamente para ese propósito. 50,000 pesos, cosidos uno a uno, guardados uno a uno, protegidos de cualquier gasto impulsivo o emergencia menor, porque ese dinero tenía un destino, y ese destino era la educación de mi nieto. Se los di a Alejandro en un sobre cerrado un domingo que fui a comer a su casa, y Alejandro lo recibió y dijo, «Gracias, ma», y lo guardó en su chamarra sin decir nada más. Y Fernanda, que estaba en la cocina, ni siquiera salió a dar las gracias. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en la butaca de Ernesto, esa butaca vieja de cuero café que él había comprado en un mercado de pulgas el año que Alejandro nació, y que yo jamás he podido deshacerme porque todavía huele a él si uno hunde la cara en el respaldo y cierra los ojos. Y me pregunté si alguien en esa familia sabía exactamente lo que esos 50,000 pesos me habían costado. Me pregunté si alguien había pensado en la mujer de 60 y tantos años que se había privado de medicamentos no urgentes, de ropa nueva, de una escapada de fin de semana con su comadre Socorro, de cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria para reunir esa cantidad. Concluí que no. Concluí que nadie había pensado en eso. Y guardé esa conclusión en un lugar dentro de mí, donde empezaban a acumularse muchas otras conclusiones parecidas. Mateo tardó 4 años en graduarse, 4 años en los que lo vi crecer de adolescente tardío a hombre joven, en los que noté que tenía el mismo gesto de Ernesto de fruncir el ceño cuando pensaba muy fuerte en algo, en los que me di cuenta de que era inteligente de verdad, del tipo de inteligencia que no solo está en los libros, sino también en la forma de leer a las personas y a las situaciones. Hablábamos cuando podía, cuando se escapaba un rato de la casa de sus papás, o cuando me mandaba mensajes preguntando cómo estaba, que era más de lo que hacía Alejandro, la verdad. Fernanda siempre había mantenido una distancia calculada entre Mateo y yo, nunca prohibiéndome hablar con él, pero siempre encontrando la forma de que nuestros encuentros fueran breves y supervisados. Cuando él era chico, era más fácil, porque yo podía ir a buscarlo. Cuando creció y tuvo su propio teléfono y su propia vida, Fernanda ya no podía controlar del todo el contacto, y creo que eso la incomodaba, aunque nunca lo dijera directamente. Lo que decía directamente eran otras cosas, que yo era muy intensa con el tema de la familia, que así no se hacen las cosas hoy en día, que los jóvenes necesitan espacio y que los abuelos que se meten demasiado en la vida de los nietos no les hacen ningún favor. Esto me lo dijo una vez en la cocina de su casa, mientras yo estaba lavando los trastes después de comer, de espaldas a ella, sin voltear a verme, como si me lo estuviera diciendo a las paredes. El día de la graduación de Mateo llegué sola, en camión, con mi vestido azul marino y el reloj de Ernesto en la bolsa. Había pasado la semana anterior pensando en ese momento, imaginando la cara de Mateo cuando le entregara el reloj, imaginando lo que le iba a decir, algo como, este reloj era de tu abuelo y hoy es tuyo, porque hoy eres el hombre que él hubiera querido que fueras. Lo había ensayado frente al espejo, había llorado 3 veces en los ensayos. El auditorio de la universidad era grande y luminoso, con sillas acomodadas en filas perfectas y un escenario con flores blancas y el logotipo de la institución en un telón enorme. Encontré a Alejandro y a Fernanda en la entrada principal, acompañados de los papás de Fernanda, don Arturo y doña Carmen, y de la hermana de Fernanda, Valentina, que me miraba siempre como si yo fuera un mueble que alguien había olvidado en un lugar donde no correspondía. Me saludaron. Alejandro me dio un beso en la mejilla. Fernanda me dijo, llegaste, con ese tono neutro que no es bienvenida, pero tampoco es rechazo. Solo es la constatación de un hecho menor. Nos sentamos todos juntos en las filas que habían reservado, y durante la ceremonia yo estuve ahí, presente, aplaudiendo cuando los demás aplaudían, secándome los ojos
cuando nombraron a Mateo, y él subió al escenario con su toga y su birrete, y esa sonrisa, que es la misma de Ernesto, exactamente la misma, y recibió su título de manos del rector. Fue después de la ceremonia, en el jardín exterior donde se tomaban las fotos y donde la gente de los distintos grupos familiares se mezclaba y se saludaba, cuando pasó lo que pasó. El jardín estaba lleno de globos dorados y blancos, de familias con sus mejores ropas, de fotógrafos aficionados con los teléfonos en alto, de ese ruido particular que hacen los grupos felices cuando se reúnen a celebrar algo. Olía a perfume caro y a las flores del jardín y a los bocadillos que alguien había puesto en unas mesas largas cerca de la entrada. Yo estaba buscando a Mateo con la vista cuando Fernanda me tomó del brazo. No fue un gesto brusco. Fue un gesto suave, casi delicado en la superficie, del tipo de gesto que si alguien lo hubiera fotografiado en ese momento, podría haber parecido afectuoso, pero la presión debajo de la suavidad era firme. Era la presión de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y quiere asegurarse de que la otra persona también lo sepa. Me llevó hacia donde estaban sus amigas y los esposos de sus amigas y unas personas que yo nunca había visto en mi vida. Y con esa voz alta y esa sonrisa perfecta y esa presión en mi brazo, que no era cariño, dijo: «Esta es una amiga de la familia». Pausa. Sonrisa. «Nos tiene mucho cariño a todos». Y siguió adelante con las presentaciones como si nada, pasando al siguiente nombre, al siguiente grupo, dejándome ahí plantada en medio de ese círculo de desconocidos que me sonreían con la cortesía distraída que se le tiene a alguien cuyo nombre uno ya olvidó antes de que terminaran de decírtelo. Una amiga de la familia, no la abuela, no la mamá de Alejandro, no la mujer que había cosido durante décadas para pagar la carrera de su hijo, no la persona que había guardado 50,000 pesos en 10 años para que ese nieto pudiera estudiar lo que quería. Una amiga de la familia. Sentí el calor subiendo desde el pecho hasta el cuello y hasta las mejillas. Ese calor que no es del sol, sino del cuerpo que reacciona a algo que duele más de lo que se puede procesar en el momento. Sentí las manos con ese temblor pequeño que me da cuando estoy nerviosa desde que tengo uso de razón. Sentí los pies como si fueran de cemento, imposibles de mover, pegados al piso de ese jardín, mientras el mundo de la fiesta seguía girando a mi alrededor sin notarme. Y Alejandro estaba a 2 metros con su copa y su sonrisa y su perfecta indiferencia, y Mateo pasó en ese momento cargando su birrete con una mano y una botella de agua con la otra, y escuchó a su mamá decir esas palabras y me miró y sonrió y dijo: «Gracias por venir, señora», y siguió caminando hacia donde estaban sus amigos de la universidad. Señora. Mi nieto me había llamado señora, porque su mamá acababa de decirle al mundo que yo era una amiga de la familia y él me había creído, porque ¿por qué no iba a creerle a su propia madre? El reloj de Ernesto en mi bolsa pesaba como si fuera de plomo. Me quedé de pie en ese jardín, con el sol de las 4 de la tarde cayéndome encima, y el ruido de la fiesta alrededor, y una quietud extraña adentro, como cuando uno está en el centro de algo muy grande y muy doloroso, y el cuerpo decide pausar todas las reacciones para poder procesar lo que acaba de ocurrir antes de desmoronarse. No lloré. No dije nada. No me moví por un momento que me pareció muy largo, aunque probablemente no durara más de 30 segundos. Una señora que estaba cerca, que resultó ser la abuela de uno de los compañeros de Mateo, me miró con una expresión que no era lástima, sino algo más profundo, algo que solo reconocen las personas que han estado en el mismo lugar, y me dijo bajito, casi susurrado: «Dios la bendiga, señora». Nada más, pero fue suficiente para recordarme que lo que estaba pasando era real y que yo lo había visto todo correctamente. Esperé a que terminara la ceremonia, esperé a que se tomaran todas las fotos, esperé a que Alejandro y Fernanda y toda su familia se fueran al restaurante al que me habían dicho que quizás después, si quieres, puedes venir aunque ya son muchos en la mesa.
Esperé con paciencia, con esa paciencia que una aprende cuando ha pasado 22 años resolviendo sola todo lo que se pone enfrente. Y cuando la última persona del grupo de Fernanda se fue del jardín y quedé prácticamente sola, con unos cuantos estudiantes que todavía se estaban tomando fotos con sus togas, busqué a Mateo con la vista. Estaba con 2 amigos cerca de la fuente del jardín, riendo de algo, con el birrete ya quitado y el pelo aplastado por el calor de haberlo llevado puesto toda la ceremonia. Me acerqué a él con paso tranquilo. Mi corazón latía fuerte, pero mis pasos eran tranquilos. Eso lo aprendí también en estos años. A que los pasos sean tranquilos aunque el corazón no lo sea. Mateo, le dije. Él volteó y me sonrió con esa cortesía amable que se les tiene a los conocidos de los papás. Señora, ¿cómo le va? Yo respiré. Respiré profundo como cuando uno se prepara para decir algo que sabe que va a cambiar todo, y le dije, Mateo, yo no soy una amiga de la familia. Él frunció el ceño, ese gesto idéntico al de Ernesto, y yo continué. Yo soy tu abuela, yo soy la mamá de tu papá, y tengo algo que era de tu abuelo y que hoy quiero darte. Pero eso vino después. Antes de contarles cómo reaccionó Mateo, antes de contarles lo que pasó con ese reloj y con todo lo que el reloj trajo consigo, necesito preguntarles algo porque siento que llevan mucho rato escuchándome y quiero saber quiénes están del otro lado. ¿De qué ciudad o país me están escuchando? Déjenme su respuesta en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias, porque a veces me sorprendo de la cantidad de personas que viven situaciones parecidas en lugares tan distintos. Mujeres en Monterrey, en Bogotá, en Lima, en Madrid, en Buenos Aires, todas con historias que se parecen más de lo que uno pensaría. Cuéntenme, ¿de dónde me escuchan? Mateo se me quedó mirando fijo durante unos segundos que se sintieron muy largos. Sus 2 amigos habían dado un paso discreto hacia atrás, como quien entiende que está en medio de algo que no le corresponde. Luego Mateo dijo, despacio, como si estuviera ordenando en su cabeza información que no cuadraba del todo. ¿Mi abuela? Y yo saqué el reloj del bolsillo de mi vestido. Ese reloj de plata con las iniciales de Ernesto desgastadas por el tiempo, y lo sostuve frente a él y le dije, este reloj era de tu abuelo Ernesto. Murió hace 22 años, mucho antes de que tú nacieras. Y desde entonces lo he guardado yo porque quería dártelo el día que fueras alguien. Y hoy eres alguien, Mateo. Hoy eres ingeniero. Vi el momento exacto en que algo se rompió en la cara de ese muchacho. Vi cómo el ceño se le frunció más fuerte, cómo los ojos se le llenaron de algo que no era exactamente lágrimas todavía, pero que iba en esa dirección. Cómo tomó el reloj de mi mano con un cuidado que me dijo que lo entendía, que entendía lo que era sin que yo tuviera que explicárselo. Yo no soy una amiga de la familia, mi amor. Le dije con la voz lo más firme que pude. Yo soy la familia. Mateo se quedó callado. Guardó el reloj en el bolsillo de su pantalón con ambas manos como si fuera algo frágil. Luego me preguntó, con esa voz que todavía era la voz del niño de 5 años, que me preguntaba por qué los aviones no se caían del cielo. ¿Por qué mi mamá dijo que eras una amiga? Yo no quise responder esa pregunta. No era mi lugar responderla. Era el lugar de Alejandro y de Fernanda. Y si ellos nunca lo hacían, esa pregunta se quedaría esperando en el aire hasta que Mateo mismo decidiera hacérsela a ellos. Así que lo que hice fue mirarle a los ojos y decirle, eso es algo que vas a tener que preguntarle a tu papá, mijo. Yo solo vine a darte lo que era tuyo. Le di un abrazo. Él me lo devolvió con los brazos enteros. No ese abrazo de compromiso que uno da cuando no sabe muy bien a quién tiene enfrente, sino un abrazo de verdad, largo, de esos que dicen muchas cosas sin palabras. Luego me solté, tomé mi bolsa y me fui hacia la parada del camión. En el camión de regreso a mi casa, mientras Monterrey pasaba por la ventana con toda su tarde de noviembre color naranja y polvo, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. No era alivio exactamente,
No era tristeza, no era rabia. Era algo más parecido a la claridad, como cuando uno está en un cuarto oscuro durante mucho tiempo y los ojos se acostumbran tanto a la oscuridad que ya no recuerdan que existe la luz, y de repente alguien abre una ventana y uno tiene que entrecerrar los ojos porque no está acostumbrado. Esa noche llegué a mi casa, calenté un tazón de caldo de pollo que había hecho el día anterior, me senté en la butaca de Ernesto y le hablé en voz alta como hago a veces cuando necesito pensar en compañía, aunque la compañía ya no esté. Ernesto, hoy le di tu reloj a Mateo. Ya sabe quién soy. Y me pareció que en el silencio de la casa había una respuesta, aunque no pudiera escucharla con los oídos. A la mañana siguiente llamé a mi comadre Socorro. Socorro y yo nos conocemos desde los 12 años. Crecimos en el mismo barrio. Nos casamos con 2 años de diferencia, enviudamos con 5 años de diferencia, y hay entre nosotras ese tipo de amistad que ya no necesita explicación de nada porque la otra lo sabe todo de antemano. Cuando le conté lo que había pasado en la graduación de Mateo, Socorro guardó silencio durante unos segundos y luego dijo, con esa voz directa que la caracteriza desde siempre: Amparo, ¿cuántos años llevas siendo invisible en esa familia? Me puse a contar. Conté hacia atrás desde la graduación, por los cumpleaños donde me sentaron lejos, por las navidades donde llegué con tamales y me fui sin que nadie me preguntara cómo estaba, por las veces que Alejandro prometió que iba a ir a verme y no fue, por las veces que Fernanda me dio las gracias por algo con ese tono que no era gratitud, sino tolerancia. Conté durante un rato. Cuando terminé de contar, Socorro dijo, ¿y en todo ese tiempo cuántas veces te preguntaron cómo estabas tú, no para cumplir, sino de verdad? Me quedé callada. La respuesta era tan obvia que decirla en voz alta dolía más que el silencio. Fíjate bien lo que te digo, siguió Socorro. Mientras tú sigas estando disponible, mientras sigas mandando dinero y comida y trabajo y presencia, van a seguir tratándote como mueble. El día que dejes de estar van a notar que estabas. Esa conversación con Socorro fue la bisagra. A partir de ahí, empecé a hacer algo que nunca había hecho en toda mi vida de adulta. Empecé a poner atención en mí misma. Empecé también a hacer un recuento mental de todos los episodios que habían pasado en los años anteriores y que en su momento había archivado como malentendidos o cosas que pasan en las familias, o simplemente había guardado en ese cajón interior donde una mete las cosas que duelen demasiado para mirarlas de frente. Los fui sacando uno por uno, como quien revisa una caja de cosas que lleva tiempo sin abrir. El cumpleaños de Alejandro, en que Fernanda organizó una cena solo con los amigos de ella, y le dijo a Alejandro que ya celebrarían con su mamá otro día que nunca llegó. La Navidad en que llegué a su casa, con tamales y ponche, y un regalo para cada uno, y me quedé 2 horas sentada en el sillón de la sala, mientras Fernanda atendía a sus hermanas, y Alejandro veía el partido y Mateo jugaba en su cuarto. Y nadie me preguntó si quería tomar algo, o si tenía hambre, o si necesitaba algo. Me fui a las 9 de la noche en el camión, con el frío de diciembre en los huesos y la sensación de haber sido un fantasma en esa sala. La vez que Fernanda le dijo a Mateo, creyendo que yo no escuchaba desde la cocina: tu abuela es muy buena persona, pero a veces no entiende que nosotros tenemos nuestra propia dinámica. Y Mateo respondió con ese pragmatismo de niño de 10 años, sí, mamá, sin saber exactamente qué significaba lo que estaba afirmando. Cada uno de esos episodios, visto solo, podía parecer pequeño, podía tener una explicación razonable, podía disolverse en el beneficio de la duda que yo le había dado a esa familia durante años con una generosidad que ahora reconocía como un error. Pero vistos todos juntos, acomodados en orden cronológico en mi memoria esa noche sentada en la butaca de Ernesto, formaban un dibujo muy claro de algo que no era una serie de malentendidos, sino una política. Una política consistente mantenida durante años de mantenerme en el margen. Empecé por el silencio, que es lo más difícil cuando una ha pasado décadas siendo la que llama, la que manda mensajes, la que aparece con comida antes de que nadie pida nada. Paré de llamar.
Paré de mandar mensajes a Alejandro los lunes preguntando cómo habían pasado el fin de semana. Paré de ofrecerme para cuidar a nadie, aunque supiera que Fernanda tenía compromisos. Paré de guardar en el refri un poco de lo que cocinaba por si vienen. Simplemente paré. Y empecé a contar los días como si fuera un experimento, como si quisiera saber exactamente cuánto tiempo tardaba la familia en notar que la señora Amparo había dejado de orbitar a su alrededor. 1, 2, 4, 7 días. Al 7º día Alejandro me mandó un mensaje que decía: «Ma, ¿estás bien? No has llamado». Lo leí, lo guardé. No respondí de inmediato. Esperé 4 horas y respondí: «Estoy bien, gracias». Él dijo: «Qué bueno», y ahí terminó la conversación. 11 días más. Al día 19 mandó otro mensaje que decía: «Ma, ¿sabes si todavía tienes el número del plomero que nos recomendaste el año pasado?» Necesitaba un favor. Ahí estaba. 19 días y el único contacto que hubo fue para pedirme el número de un plomero. No le di el número del plomero. Le dije que no lo tenía. Era mentira. Lo tenía guardado en mi teléfono desde hace años. Pero necesitaba saber qué hacía él cuando yo decía que no, cuando yo no tenía lo que necesitaba, cuando yo fallaba en ser útil. Lo que hizo fue decir: «Ah, está bien, ya lo busco por otro lado». Y ahí se acabó el mensaje. Ni pregunta de cómo estaba, ni comentario sobre la graduación de Mateo, nada. Esa noche me fui a dormir con una tristeza que no era nueva, pero que por primera vez la estaba mirando de frente, en lugar de guardarla en el mismo lugar donde había guardado todas las demás tristezas acumuladas. Y al mismo tiempo, debajo de esa tristeza, había algo más, algo parecido a la certeza de que Socorro tenía razón, de que yo había sido invisible durante mucho tiempo y de que la invisibilidad no era algo que me habían impuesto completamente desde afuera. Yo también había colaborado. Yo también había decidido muchas veces que era mejor no decir nada, no molestar, no complicar, no pedir, no exigir el lugar que era mío. Esa certeza dolía de una manera diferente. Era un dolor limpio, si eso tiene sentido. El tipo de dolor que señala exactamente dónde está la herida en lugar de esparcirse por todo el cuerpo sin rumbo. Empecé a reorganizar mi vida con una lentitud deliberada, como quien está acomodando muebles pesados en un cuarto nuevo y necesita pensar bien dónde va cada cosa antes de soltarla. Lo primero que hice fue sacar la máquina de coser del closet donde la había guardado cuando me jubilé, creyendo que ya había terminado con ella para siempre. La limpié, la engrasé, le cambié la aguja y la puse en la mesa del comedor donde recibía la luz de la ventana de la mañana. La primera semana no cosí nada, solo la dejé ahí y la miraba mientras desayunaba, como volviendo a reconocer a alguien después de mucho tiempo. La segunda semana empecé a trabajar en un vestido para mí, no para quinceañera ajena, no para novia de alguien, no para uniforme de nadie, para mí. Un vestido color vino tinto con unas flores bordadas en el cuello. El tipo de vestido que nunca me había hecho porque siempre había priorizado los encargos pagados sobre los caprichos propios. Lo terminé en 2 semanas y cuando me lo puse frente al espejo de mi cuarto, me quedé mirándome durante un rato largo porque la mujer del espejo se veía diferente a como yo me veía en mi cabeza, más entera, más presente, más como ella misma. Después de ese vestido, vinieron otros. Me encargaron 3 vestidos para quinceañeras del barrio. Vestidos de color turquesa, de color champán, de un rosa pálido que me costó 4 intentos hasta encontrar el tono exacto. Los hice con un cuidado que era diferente al cuidado de antes. No el cuidado del que trabaja bajo presión económica, sino el cuidado del que trabaja porque lo que está haciendo le importa de verdad. Doña Esperanza me dijo un día que mis vestidos se sentían diferentes ahora, que tenían algo que antes no tenían. No supe exactamente qué quiso decir, pero lo agradecí. También reorganicé la casa según mis propios criterios, que era algo que nunca se había hecho del todo porque siempre había conservado las cosas como estaban, por algún respeto instintivo al pasado o por pereza de cambiar lo que ya está.
Moví el sillón de la sala hacia la ventana para poder leer con luz natural. Cambié las cortinas del cuarto por unas de un azul claro que compré en el mercado de telas de la calle Washington por 280 pesos el metro. Puse en la repisa de la cocina unas macetitas pequeñas con hierbas aromáticas que antes compraba en el mercado cada semana, pero que ahora tenía frescas ahí mismo: albahaca, epazote, hierbabuena, tomillo. Cada vez que pasaba por la cocina y veía esas macetitas verdes contra la pared blanca, sentía algo que no sabría llamar de otra forma que alegría menuda. El tipo de alegría que no grita, pero que está ahí, constante y fiel, como el olor a albahaca un martes por la tarde. Luego llegó el grupo de caminata. Doña Esperanza, la misma vecina de los tamales de hace tantos años, me invitó a unirme a un grupo de señoras del barrio que caminaban todas las mañanas a las 6:30 en el Parque Fundidora. Al principio dije que no, porque no me sentía con energía para conocer personas nuevas, pero Esperanza insistió con esa terquedad afectuosa que tiene. Y a la segunda invitación fui. El grupo era de 8 mujeres, todas entre los 50 y los 70 años, todas con sus historias, todas con sus silencios y sus palabras guardadas durante años. Caminábamos 45 minutos y luego nos sentábamos en una banca a tomar agua y a hablar de todo y de nada, de los hijos, de los nietos, de la salud, de las películas que estaban poniendo en el cine del centro, de recetas de cocina, de chismes del barrio que a ninguna nos importaban mucho pero que nos hacían reír. Esa risa de las mañanas en el Parque Fundidora fue una de las cosas más inesperadamente necesarias de ese periodo de mi vida. Una risa sin contexto familiar, sin historia de sacrificio detrás, sin nadie que me debiera nada, ni a quien yo le debiera nada. Solo 8 mujeres en una banca con el frío de la mañana de Monterrey en los hombros y el sol empezando a subir sobre los edificios. También empecé a planear el viaje a Oaxaca que había postergado durante 15 años. Cada vez que alguna vez había juntado dinero suficiente para irme unos días, algo de la familia había necesitado ese dinero primero. La reparación del coche de Alejandro, el uniforme de Mateo cuando entró a la secundaria, un mes de renta de Alejandro cuando tuvo una racha mala de trabajo. Siempre había algo, pero ahora, con el silencio nuevo que había instalado en mi vida y con la ausencia de la constante disponibilidad que antes me consumía, empecé a juntar de nuevo, esta vez con una cuenta separada que abrí solo para ese propósito en el banco de la esquina, una cuenta que le puse un nombre mental: mi viaje. Cada quincena, sin falta, depositaba 800 pesos. No mucho, pero era mío. Una tarde de esas, mientras cosía en la mesa del comedor con el radio encendido y el sol de la tarde entrando por la ventana, sonó el teléfono. Era Alejandro. Respondí. Me saludó. Me preguntó cómo estaba con una calidez que no era habitual en él, una calidez que me dijo que algo había pasado. Ma, ¿podemos vernos? Mateo quiere hablar con nosotros. La voz de Alejandro tenía una tensión que él trataba de esconder, pero que yo conocía desde que tenía 5 años. Algo había pasado entre Mateo y sus papás. Eso era claro. Quedamos de vernos el siguiente domingo en mi casa, que era territorio neutral y también territorio mío, lo que me parecía importante. Llegaron los 3. Alejandro con esa postura de hombre que se prepara para una conversación difícil, los hombros un poco encogidos, la mirada medio esquiva. Fernanda con su ropa impecable y su perfume caro, y esa sonrisa de siempre, que en ese día particular se veía un poco más sostenida, como si le costara mantenerla. Y Mateo, que entró último y que cuando me vio me dio un abrazo antes de sentarse, un abrazo de los buenos, de los que dicen que algo ha cambiado en la manera en que esta persona me ve. Me senté frente a los 3 en mi sala, en la butaca de Ernesto, y esperé. Fue Mateo el que habló primero. «Abuela», dijo, y esa palabra en su boca fue como escuchar música que uno no sabía que extrañaba. «Quiero que me cuentes de mi abuelo Ernesto». Alejandro bajó la vista. Fernanda parpadeó. Yo respiré.
Le pregunté a mi papá por qué no me había dicho que tú eras mi abuela, continuó Mateo, con esa voz tranquila y directa que me recordaba a Ernesto otra vez, y no supo qué contestarme. El silencio en la sala fue muy largo. Alejandro carraspeó. Fernanda abrió la boca y la volvió a cerrar, y yo miré a mi hijo a los ojos y le dije lo que había estado guardando durante mucho tiempo, con calma, sin rabia, con esa claridad que había encontrado después de tantos días de silencio y caminatas en el parque y vestidos cosidos para mí misma. Alejandro, durante muchos años fui invisible en tu familia, no porque no estuviera, sino porque a nadie le importó hacerme visible. Alejandro no dijo nada durante un momento. Luego dijo, con esa voz de cuando era niño y sabía que había hecho algo mal: Lo sé, ma. Lo sé y no tengo cómo justificarlo. Fernanda intentó hablar. Dijo algo sobre los malentendidos y las dinámicas familiares y que las cosas se complican con el tiempo y que ella nunca quiso que yo me sintiera. Pero yo la detuve. No con rabia, con serenidad, con la serenidad de quien ya no necesita la aprobación de la otra persona para saber que tiene razón. Fernanda, en la graduación de Mateo me presentaste como una amiga de la familia, frente a todo el mundo, frente a mi propio nieto. No hubo respuesta a eso. No había respuesta posible. Mateo me miraba. Alejandro miraba el piso. Y yo dejé que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no pueden hacer. Luego dije, con la voz firme pero sin dureza innecesaria: Yo no soy una amiga de la familia, Fernanda. Yo soy la familia. Soy la madre del padre de tu hijo, y ese lugar es mío, lo reconozcan o no. Lo que pasó después no fue una reconciliación de película, de esas donde todo se arregla en una tarde y todos lloran y se abrazan, y el problema desaparece como si nunca hubiera existido. No fue eso, pero fue algo. Alejandro, por primera vez en muchos años, habló de verdad. Me dijo que había cometido un error grave al dejar que las cosas llegaran hasta ese punto, que sabía que había fallado, que le daba vergüenza admitirlo, pero que era la verdad. Dijo también que durante años había elegido el camino de no ver porque ver le resultaba incómodo y porque había aprendido a confundir la comodidad con la paz. Eso me lo dijo con esa voz que tenía cuando era niño y había roto algo en la casa, y sabía que no había forma de esconderlo. Esa voz de quien finalmente deja de cargar el peso de una mentira y siente al mismo tiempo el alivio y la vergüenza de haberla cargado tanto tiempo. No le dije que estaba bien, porque no estaba bien. No le dije que no importaba, porque sí importaba. Le dije que lo escuchaba y que lo que me decía era importante, pero que las palabras solas no eran suficientes, que lo que yo necesitaba de él no era una disculpa, sino un cambio, y que los cambios se demuestran con el tiempo y no en una tarde de domingo. Alejandro asintió. Fernanda fue más difícil. Fernanda no es de las personas que se disculpan fácilmente, y la disculpa que dio ese día fue breve y un poco rígida, como quien sabe que el protocolo exige una disculpa, pero no está del todo convencida de que la haya necesitado. Dijo que quizás había habido malentendidos y que las cosas no siempre salen como una planea, y que ella nunca quiso que yo me sintiera desplazada. Yo la escuché. No la interrumpí, y cuando terminó, le dije con la voz más tranquila que pude sostener: Fernanda, en la graduación de Mateo me presentaste como una amiga de la familia, frente a todo el mundo, frente a mi propio nieto. No hubo respuesta a eso. No había respuesta posible. Mateo me miraba. Alejandro miraba el piso. Y yo dejé que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no pueden hacer. Luego dije, con la voz firme pero sin dureza innecesaria: Yo no soy una amiga de la familia, Fernanda. Yo soy la familia. Soy la madre del padre de tu hijo. Y ese lugar es mío, lo reconozcan o no. Mateo me visita solo, los domingos a veces, y se sienta en la cocina mientras yo cocino y me pregunta cosas sobre Ernesto
y sobre cómo era Alejandro de chico, y sobre la historia de la familia que nadie le había contado nunca. Le cuento todo. Le cuento de los aretes de mi madre, y de los tamales del sábado, y de los 50,000 pesos, y del vestido color durazno de la quinceañera que estaba cosiendo cuando me llamaron para decirme que Ernesto había muerto. Le cuento sin amargura, con la misma claridad con que uno cuenta algo que ya terminó aunque sus consecuencias sigan vivas. Mateo escucha con atención, con ese ceño fruncido de Ernesto que ya no me duele ver, sino que me alegra, porque es la prueba de que algo continúa aunque otras cosas hayan terminado. El viaje a Oaxaca lo hice finalmente hace unos meses. Fui con Socorro, los dos con nuestras maletas medianas y nuestros zapatos cómodos, y nuestras ganas de ver algo diferente al paisaje de Monterrey que conocemos de memoria. Estuvimos 5 días. Caminamos por el centro histórico. Comimos tlayudas en un mercado donde el humo de los comales se mezclaba con el olor a chocolate y a hierbas que yo no sabía nombrar, pero que me parecían las más bellas del mundo. Fuimos al Monte Albán una tarde y me quedé parada frente a las pirámides con el viento en la cara y el cielo muy azul encima, y esa sensación extraña de ser muy pequeña frente a algo muy antiguo, y me pareció que eso era exactamente lo que necesitaba. Recordar que el mundo es mucho más grande que la historia de mi familia, que el dolor que viví era real, pero no era todo, que había pirámides y mercados y cielos azules que seguían existiendo independientemente de quién me hubiera presentado, como que en la graduación de mi nieto. Ahora, cuando me siento en la baranda de mi casa al atardecer, ¿qué es lo que más me gusta hacer cuando el día empieza a enfriarse y el cielo de Monterrey se pone esos colores de durazno y rosa que ninguna pintura ha logrado reproducir? Del todo bien, riego mis macetas con el mismo regador verde que tengo desde hace 20 años y pienso en todo lo que me costó llegar hasta aquí. Pienso en Ernesto y en cómo le hubiera gustado ver a Mateo con su título, con ese ceño suyo fruncido cuando piensa con fuerza en algo. Pienso en los aretes de mi madre que vendí y que a veces extraño con una nostalgia muy específica. No la nostalgia del objeto en sí, sino la nostalgia de la persona que me los dejó y del tiempo en que yo era lo suficientemente joven para creer que nunca me vería en la necesidad de venderlos. Pienso en los tamales de los sábados a las 4 de la mañana y en doña Esperanza, que me prestó su cocina sin pedir nada a cambio. Y me pregunto si alguna vez le agradecí lo suficiente, y concluyo que probablemente no, y me propongo hacerlo pronto. Pienso en Socorro y en nuestro viaje a Oaxaca, y en las tlayudas del mercado, y en la tarde en el Monte Albán con el viento en la cara. Pienso en todo eso, y no me arrepiento de nada de lo que hice por Alejandro o por Mateo, ni de los aretes de mi madre, ni de los 50,000 pesos, ni de las noches sin dormir, ni de los 30,000 pesos prestados que nunca regresaron, ni de los tamales de los sábados a las 4 de la mañana. Lo volvería a hacer todo, porque ese amor era verdadero, y el amor verdadero no se arrepiente de su propio gasto. Lo que sí cambió es que aprendí a ponerle un límite al sacrificio que no tiene reciprocidad. Aprendí que una cosa es amar y otra cosa muy distinta es permitir que te borren, que el amor que uno da merece al menos ser reconocido por su nombre verdadero, aunque sea una sola vez, aunque sea tarde. Que los 63 años no son el final de nada. Son, si una se lo propone, el principio de la única versión de sí misma que no le da miedo ser. Que nunca es demasiado tarde para pararse en medio de un jardín con sol de noviembre y decirle a alguien que te acaba de llamar señora: yo no soy una amiga de la familia, mi amor. Yo soy la familia. Eso aprendí. Eso y también que los vestidos color vino tinto con flores bordadas en el cuello se ven muy bien con los ojos de una mujer de 63 años, que ha sobrevivido todo lo que ha sobrevivido y que los domingos recibe a su nieto en la cocina y le cuenta la historia completa, sin dejar nada afuera, para que sepa exactamente de dónde viene y exactamente quiénes son las personas que lo hicieron posible. Con ese reloj en el bolsillo y ese ceño fruncido, que es idéntico al de Ernesto,
Mateo escucha y yo hablo. Y en ese intercambio hay algo que ninguna presentación equivocada puede borrar: la verdad de quiénes somos el uno para el otro. La semana pasada, Mateo llegó un domingo con una caja de pan dulce de la panadería de la calle Constitución, los cuernitos de mantequilla, que son mis favoritos y que él había aprendido a conocer sin que yo se los dijera, simplemente prestando atención, y nos sentamos los dos en la mesa del comedor con el café y el pan y la máquina de coser al lado, y hablamos durante 3 horas de Ernesto, de la vida, de lo que él quiere hacer ahora que es ingeniero, de los sueños que tiene. En algún momento de esa tarde, él abrió su chamarra y me mostró el reloj de Ernesto colgado de una cadenita corta que él mismo le había mandado hacer. Lo llevo aquí cerca, me dijo, y eso sí que no tiene precio en ninguna moneda del mundo. Y con esto me despido por hoy, pero antes quiero pedirles algo de corazón. Si esta historia les tocó, si les hizo pensar en alguien que conocen o en algo que ustedes mismas vivieron, suscríbanse al canal para no perderse la próxima historia, que ya les prometo que trae una sorpresa que no se esperan. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo, con esa amiga, esa hermana, esa mamá o esa abuela que quizás está pasando por algo parecido y que necesita saber que no está sola, que hay palabras para lo que siente y que esas palabras tienen el poder de cambiarlo todo cuando se dicen en el momento justo. Y díganme en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿Se habrían quedado calladas? ¿Se habrían ido antes de que terminara la ceremonia? ¿Le habrían dicho algo a Fernanda en ese mismo momento? Cuéntenme todo, que me encanta leerlos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo relato.